Bien, con calor. Con calor. Calor. Yo quiero que usted hable conmigo su Biblia en el capítulo 3 del libro de los Proverbios. Versículo 1. 3:1. Dice así. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley. En tu corazón guarde mis mandamientos. Porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Espíritu Santo, en tus manos estamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos quedamos donde dice clasificar un ejemplo de una figura retórica. ¿Se recuerda de eso? De la figura retórica. ¿Quién se recuerda? ¿Quién se recuerda de las figuras retóricas? Figuras de dicción retóricas. Un semil, una síndoque, un antropomorfismo, una hipérbole, una metáfora. ¿Ya se recordó un poquito? Interpretar la poesía como poesía. Hay que interpretar la poesía como ¿qué? Poesía. Porque la naturaleza de la poesía es la poesía misma. Así que hay que interpretarla. No, no hay ningún problema, hermano, ¿se entiende? Hay que interpretar la poesía como debe ser. La disposición mental del lector de un salmo es algo diferente de la del lector de una enseñanza directa. ¿Está entendiendo esto? En el salmo, él espera encontrar lenguaje poético, figura retórica y lenguaje emocional, inclusive. Claro, lógico, ¿verdad? En el salmo tú encuentras semil, en el salmo tú encuentras retórica, síndoque, en el salmo tú encuentras metáfora, en un salmo tú encuentras metonimia, en un salmo tú encuentras antropomorfismo, en un salmo tú encuentras todas esas figuras retóricas. Y si usted no entiende esas figuras, lamentablemente le va a causar un problema en entender el salmo. Por eso es que yo digo, hay que entender el lenguaje de la Biblia. Y se entiende con el Espíritu. Amén. El Salmo 19 tiene abundante lenguaje pictórico. Los cielos cuentan, oiga, los cielos cuentan. Y el firmamento anuncia la revelación continua y universal de Dios. Se compara al sol con un novio y un atleta. Y las escrituras son consideradas más valiosas que el oro y más dulce que la miel. Dios es llamado ¿qué? Roca. ¿Usted ve? C.S. Lewis es un teólogo. Ve una mayor comparación entre el calor del sol que calienta todo lo que toca y alumbra las cosas ocultas en la oscuridad, y el resplandor de la escritura que brilla sobre todo aspecto de la vida del creyente, revive su espíritu y hace un llamado a su conciencia. 1964, página 64. Aquí vamos. La figura retórica. Oiga esto. La figura retórica reflejada en la declaración: los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué figura retórica es? Miguel. Los cielos cuentan. ¿Quién está contando? Los cielos. ¿Y cómo es que los cielos cuentan? Porque habla de Personificación. Porque Se solamente le está atribuyendo ¿qué? una persona. ¿Atributos qué? Humanas. ¿A quién? Características humanas. A Dios. A un elemento. A un elemento, elemento, sorry. A un, pero al cielo, al firmamento, perdón. Al cielo, al firmamento. Dice, la figura retórica, reflejada en la declaración: los cielos cuentan la gloria de Dios, es una personificación. ¿Y qué es una personificación? Se le atribuye características humanas. ¿A qué? Una cosa humana o inanimada. 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 Exactamente. ¿Ves? Y eso es importante entender este lenguaje porque usted lo va a encontrar mucho en los salmos. Si usted entiende el trasfondo histórico, el mensaje del salmo,
Y el lenguaje que se está usando tiene un manejo de la figura retórica o de la figura de dicción, le va a facilitar entender claramente el mensaje. La figura retórica reflejada en la declaración, en ellos puso tabernáculo para el sol, es... ¿Charlene? Metáfora. ¿Qué es una metáfora, Charlene? Ya, juntos. ¿Estamos grabando? Sí, claro, es que esto es interesante. Ahí es. Una metáfora. Mesa is... Meta es... what favors. Sí, me olvidó. Puede ser. No puede ser, hermana. Mire, tranquila, somos humanos y Yo estamos soy aprendiendo. Amén. Una metáfora es igual a un semil. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que es implícita. Y en el semil, Explícita. exactamente. Porque usa, ¿qué frase usa el semil? ¿Cómo? ¿Cómo? Y en la metáfora no se usa. ¿Está entendiendo? Vamos a hacer algunas cosas muy interesantes aquí. Número 13. La figura retórica reflejada en la declaración, la meditación de mi corazón. Oiga esto, oiga. La meditación de mi corazón, Rosa. ¿Cuál es la figura retórica? ¿La 13? Sí. ¿Es una metonimia? ¿Qué es una metonimia? ¿Es el cambio de nombre? Claro. ¿Me puede dar un ejemplo, por favor? Corazón. Por la persona. La meditación de mi corazón Persona interior. le está poniendo nombre a su área espiritual, la meditación de mi corazón. ¿Entiendes? Interpretación del Salmo 137. Este salmo, ponga atención porque como el Salmo 19, que me gustó mucho porque muy bien organizado ese salmo, Wow. muy estructurado. Ese salmo puede ayudar mucho con Se puede dividir en tres, ¿no? sí, y puede predicarlo, y puede enseñarlo, y puede ayudar a gente a través de ese salmo. Sí, ese salmo es poderoso. El contexto histórico importante en un salmo, la historia, la situación que se dio, para entender lo que el salmista está diciendo. Amén. Vámonos al Salmo 137. Eso nos va a ayudar mucho. Tiene 9 versículos interesantes. Lamento de los cautivos en Babilonia. Mire, Babilonia invadió 3 veces al pueblo judío, a Judá. La primera vez que fue en el año 606 y allí se llevó a Daniel y a sus amigos. Y mucha gente de alta cumbre, de la familia real. La segunda fue en el año 500, 8 años después, 597, que fue cuando Joaquín, rey de Judá en ese entonces, hizo el mal ante Dios y fue llevado cautivo, y también 10,000 fueron llevados cautivos, incluyendo en este caso a Ezequiel. Ahí fue que Ezequiel fue llevado cautivo. Después viene en el año 586, que fue cuando, ¿qué pasó? En el año, Babilonia llevó a Judá sí, cautivo. sí, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué más? Que el templo fue destruido. ¿Qué más? Y fueron llevados cautivos juntamente con el último rey. ¿Cómo se llama el último rey? Yo aquí. No, ese en el año 597, Sedequías. 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 Ok, son nombrecitos fuertes. Ok, Ya. ahora entendamos algo. Que ese Salmo 137 tiene que ver con la cautividad. Por eso es importante irse a la historia para entender qué era lo que estaba pasando. Okay. Y este salmo está probablemente que fue en el año 586 cuando la Babilonia destruyó el templo, asedió a la ciudad y destruyó el templo. Y muchos fueron
muertos, masacrados, fue una matanza terrible. Y allí fue, porque lo que pasó fue que Sedequías, rey de Judá en ese entonces, se estaba liando al faraón de Egipto y se le reveló a Nabucodonosor. Entonces, ¿qué pasa? El rey de Babilonia se llenó de ira fuertemente, porque en realidad fue Dios que puso a Judá, el pueblo judío, debajo del poder de Nabucodonosor. Fue Dios que lo hizo. Entonces aquí viene un punto de que, le estoy dando historia, de que cuando Nabucodonosor ve que se le revela a Sedequías, ese rey entonces, él toma la ciudad y destruye el templo y acaba con todo. Eso fue un tremendo dolor. Fueron llevados cautivos también más gente fueron llevados más cautivas. Wow. Fue triste, es triste para el pueblo judío, eso fue muy triste. Y en ese cautiverio, usted sabe que se llevaron a los levitas y toda esa gente. Ahora viene un caso que se da, que los babilónicos le decían a los levitas, cántanos ahí, pero era sarcásticamente. ¿Por qué? Porque en ese sarcasmo había una historia detrás. ¿Qué me puede decir? En ese sarcasmo, lo que estaba diciendo es, ¿dónde está el Dios Jehová? Nuestro Dios Marduk lo derrotó, porque los antiguos, cuando un pueblo era sometido bajo otro pueblo, era que la deidad de ellos había vencido en el mundo espiritual a la deidad del pueblo que había sido sometido. Oiga cómo era. Entonces él está diciendo, cántanos, burlándose, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Marduk derrotó a Jehová. Eso es lo que le está diciendo. Oye, qué cosa terrible. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que los levitas estaban desconcertados, pero Dios había dicho antes, unos años antes, que Babilonia iba a ser castigado también. Iba a ser castigada también. Entonces, este salmo lo vamos a leer porque fue en ese periodo, en esa situación fue que generó que este salmo fuera escrito. Vamos a leerlo, por favor. ¿Quién lo puede leer? Charlen, si está en su poder, por favor. Dice el lamento de los cautivos en Babilonia. Oye, lamento. Salmo 137, lamentos. Sigamos. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. ¿Cómo lloraban? ¿Y se acordaban de qué? De Sión, el templo. Estaban fuera de su ciudad, fuera de su país, y habían sido llevados a la cuna de la idolatría. ¿Querían ser idolatras? Bueno, ahí van a gozar de idolatría. Sigamos. Sobre las sauces, en medio de ella, colgamos nuestra arpa. ¿Qué está diciendo? Óyeme, cuando le decían, cántanos, levita, ahí ahora, ¿dónde está Dios? El levita se desanimó y dijo, hombre, y tiró la arpa. No tenía tampoco Estaba desanimado. motivo para cantar. Estaba desanimado viendo el pueblo masacrado, cómo los babilonios habían masacrado al pueblo, cómo habían destruido el templo, el lugar sagrado. Oiga, que era un sacrilegio tremendo, pero fue Dios que lo permitió por el pecado de Israel. Hay fechas muy importantes que tenemos que entender. Por ejemplo, la fecha del 606-605. La fecha, que es cuando Babilonia por primera vez invade a Judá. La fecha, no, vámonos más para atrás. La fecha en el 1930, que es cuando se divide las 10 tribus y las 2 tribus. El reino del norte y el reino del sur, ¿verdad? El reino se parte en dos. Se parte en dos, sí, el reino del norte y el reino del sur. Ahora, ¿qué pasa? Que aquí tenemos que en el año 722 o 21, Asiria lleva cautivo a las 10 tribus. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasa? Que en el año 606, 605, 606, Babilonia lleva cautivo una gran parte de Judá. Después en el año 597 he llevado cautivo otra gran parte, y en esa incluye a Ezequiel. Y en el año 586 se destruye el templo por Babilonia. ¿Están aquí conmigo? Son fechas muy importantes, ¿me entiendes? Que hay que tenerlas ahí en cuenta. Entonces, ¿qué pasa?
es muy importante saber esta historia. Entonces el levita estaba como frustrado, desconcertado, desanimado. Y dice, ay hombre, tiró el arpa. Siga leyendo para que usted vea. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Oiga, ¿cómo cantaremos? Estaba totalmente desilusionado de lo que había pasado. Sigamos. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pega a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén. Páreme ahí. Los hijos de Edom, ¿quiénes son? ¿A quién se está refiriendo? A Babilonia. Él está recordando que Dios dijo que iban a castigar, que Dios dijo que iba a castigar a Babilonia. ¿Por qué lo llaman Edom? Porque siga para que usted vea. Cuando decían arrasatla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada. Bienaventurado el que diera el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Entonces quiere decir que sí iba a ser castigado. Ahora vamos a leer en el libro para que usted vea. No todos los salmos fueron escritos por David. ¿Cuántos salmos escribió David aproximadamente? En mitad de 150. 150 escribió. En mitad. La mitad escribió David. Ja. La mitad. 70 ongeveer. ¿Están de acuerdo ustedes con eso? Como 70 por ahí. ¿Están de acuerdo? Sí, investíguelo. Ok. Dat is werk. Ok. Trabajo. Entonces, no todos los salmos fueron escritos por David. Parece obvio que el Salmo 137 fue escrito durante la cautividad babilónica por un músico desconocido. Las pistas históricas dentro del texto indican el lugar y las circunstancias del salmista. Versículo 1, Charlene, léalo de nuevo. Está en Babilonia. Está en Babilonia. Se refiere a Sión, Jerusalén, como destruida. ¿Sí? Ya. Versículo 2. Es un músico que rehúsa tocar su arpa ¿Por qué rehusó tocar el arpa? porque estaba triste. Desanimado. Versículo 3. Es un cautivo y sus captores le piden Burlonamente que cante alguna canción de Sión. ¡Ey! ¿Dónde está? Porque ¿a quién le cantaban? a Dios. Entonces, como Mardú lo derrotó, ¿para qué le van a cantar? Mírate, aquí te sometimos, te rompimos el templo, acabamos con el templo de tu Dios, te humillamos a ti, te tenemos cautivo, te tenemos con grillete y te vamos a llevar a otro país para que trabajes como esclavo. Oye, Entonces, ¿dónde está tu Dios? ¿dónde está tu Dios? ¿Eh? Todo eso lo permitió el Todopoderoso, el Eterno, por el pecado de Israel. Por el pecado. ¿Me entiendes? Entonces, Dios es misericordioso, Dios perdona, Dios restaura, pero Dios aborrece el pecado, Dios es justicia pura, Dios es la esencia de la justicia. Dios es amor, Pero fue consumidor. pero fuego consumidor, Él manda fuego también. ¿Eh? Entonces, versículo 4. Se rehúsa a cantar al debilitarse su fe. ¿Por qué se debilitó su fe? ¿Por qué rehusó? Yo me imagino que lo llevaban amarrado con grilletes, le pegaban grilletes por aquí, grilletes por aquí. A veces le pegaban grilletes hasta por las narices como animales. Le ponían cadenas en sus pies, era algo aterrador. Eso era un salvajismo total. Dios mío. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me imagino que lo llevaban como en fila india, uno detrás, y ellos tenían su arpa así en su mano, y parece que uno de ellos estaba tan desilusionado de lo que había pasado y tan triste, que quizá dejó el arpa enganchada en un árbol, dijo, ya no tiene ese. Y los otros burlándose, los babilónicos burlándose de él, puso el arpa en un árbol, me imagino yo, y se puso triste. Y los babilonios le decían, cántanos ahora, cántanos, vamos, cántanos ahí, vamos a ver, ¿dónde está tu Dios? Versículo 6. No pudo dejar de cantar canciones a Jehová. Pero, de repente, se recordó que Dios iba a castigar ¿a quién? A los hijos de Babilonia. Y Dios iba a restaurar otra vez a su pueblo. Entonces tomó el arpa otra vez. Sigamos.
7. Cree que Dios castigará algún día a Edom. Sigamos, 8. Cree que Dios castigará a Babilonia, aunque parezca imposible. Entonces, usted ve que Dios había dicho en el tiempo de Isaías, esos tiempos atrás, allá, que Dios iba a castigar a Babilonia. Entonces, aquí hay algo muy importante. Él recupera otra vez la fortaleza y la fe en su Dios. ¿Me entiendes? Eso nos pasa a nosotros también. Y fíjese que él volvió y tomó el arpa. En el análisis que aparece más arriba, encontramos pistas que nos ayudan a entender el Salmo. Este es un cautivo esclavo que fue tomado capturado en Jerusalén después de la destrucción del templo. Él podía haber sido un sacerdote, lógico, o levita que cantaba y tocaba un instrumento en el templo que fue destruido. Sabemos que los babilonios le pedían burlonamente que cantara una de las canciones de Sión, los salmos de adoración. Se cantaban por lo general en el templo, que exaltara la protección de Dios sobre ¿qué? Jerusalén. ¿Qué le están diciendo los babilonios? Los babilonios, terrible, ¿eh? Burlándose. Y así hay gente, Dios no existe, se burlan de ti. ¿Dónde está tu Dios? Tranquilo. Por eso es importante conocer la promesa de Dios en su palabra. ¿Qué Dios dice? Porque después que él entendió, se recordó de que Dios castigaría a los hijos de Edom, a Babilonia, a los de Edom y a Babilonia. Él retomó otra vez su fe, debo decir, para seguir adelante. Desanimado él y todos los músicos colgaron sus instrumentos en los árboles. Oiga. Sin embargo, después de algún tiempo, se siente impulsado a cantar de nuevo sobre el amor de Dios y sobre el plan de él de juzgar a los enemigos de Israel, llevando al salmista de vuelta a la fe. Amén. Amén. Lea los siguientes versículos de las dos canciones de Sión y describa los temas dominantes en estos salmos. Usted podría también leer otras canciones de Sión que se hallan en los salmos 26, 27, 63, 84, 121 y 132. Salmo 46, versículo 1 hasta el 8. ¿Quién la hizo? ¿Quién? Ok. ¿Rosa? La 14 Sí, número 14, por favor. dice que la idea general es que Dios protegerá a Jerusalén por siempre. El Salmo 46, vamos allá, vamos a leer el Salmo 46 para que vean una cosa muy linda. Vamos allá, tranquilo, vamos a entender esto paso por paso. Yo sé que, y los salmos son muy inspiradores, ¿eh? 46. Tiene 11 versículos. Oiga, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Aleluya. Al músico principal de los hijos de Coré, salmo sobre Alamot. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dios dio él su voz derritió la tierra. Oiga, esto es tremendo. Dio él su voz. Oiga esto es derritió tremendo. la tierra. Dio él su voz, derritió la tierra. Wow. Tremendo. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selad, venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra,
que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Está quietos y conoced que yo soy Dios. Por favor. Será exaltado entre las naciones, enaltecido será en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. Amén. Amén. Entonces, Salmo 46, 1 hasta el 8. ¿Qué usted puso, hermana Rosa? Que Dios protegerá a su pueblo. Por Sí, siempre, estamos de acuerdo. su presencia habitará. Dios es su refugio, Dios es su fortaleza. Amén. Salmo 48, versículos 2 y 3. ¿Qué dice? Hermosa. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión. A los lados del norte, la ciudad del gran rey. Versículo 3. En su palacio Dios es conocido por refugio. En su palacio Dios es conocido ¿por qué? Por refugio. Ahora, ¿qué quiere decir esos versículos? ¿Qué quiere decir esos versículos? ¿Ve? ¿Quién la hizo? Rosa. Jerusalén es la ciudad de Dios y Dios es su fortaleza. Esa es la vez. Que es la ciudad del gran rey. Aleluya. Amén. Amén, amén. Número 15. ¿Por qué cree usted que los captores insistían en que el escritor del Salmo 137 cantara una canción de Sión? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué cree usted? Vamos a ver. ¿Por qué cree usted? Vamos a El ver. propósito fue incitar a los judíos derrotados a insistir que cantaran canciones que se refirieran a la protección de Dios y su presencia en Sion, Para humillarlo. para humillarlo. Porque, vuelvo y repito, había una tradición cultural en ese tiempo entre los pueblos que cuando un pueblo sometía a otro pueblo, lo dominaba y lo esclavizaba, era que en el mundo espiritual, según ellos, el Dios de ellos o la deidad de ellos había vencido al Dios del pueblo sometido. En este caso, supuestamente que los babilonios decían, porque la deidad principal, una de las deidades principales de Babilonia era Marduk. 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 Entonces, ¿qué pasa? Que ellos pensaban, decían, bueno, nuestro Dios derrotó a Jehová Dios. Porque sometimos a su pueblo. Entonces Dios no tiene el poder para defender a su pueblo. Entonces le decían, cántanos esa canción ahí. Hermano, escúcheme, ese mensaje. ¿Me entiendes? Cántanos esa canción. Aleluya. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Gloria. Sigamos. Entonces, la estructura. Pero lo vamos a dejar para la próxima semana. Amén. Porque yo veo que están muy debilitados. Muy calurosos. Sí, muy calor. Hay mucho calor. Están debilitados por el calor. Amén. Bueno, que Dios bendiga a los que nos sintonizan y para adelante en el nombre de su Nazaret. Amén, aleluya. La próxima semana estaremos con más tiempo. Amén. Amén. Y vamos a terminar. Amén. Bendiciones. Amén, amén. Gloria a Dios. Ya terminamos casi el libro, además nos falta unas cuantas páginas, miren. Nos falta repetir. Nos falta repetir.